El placer de presentar ahora a la doctora Emilia Gatto. Conozco muchísimo a Emilia. Es difícil presentar a alguien que uno conoce tanto, pero bueno, les cuento que ella es neuróloga, es una de las PIs de Enroll y todos lo saben porque tuvimos todas las ceremonias para agradecerles. Es profesora de neurología, dirige la carrera de especialista de neurología de la Universidad de Buenos Aires, está certificada y recertificada por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, es jefa del área de neurología del Sanatorio Mitre y es jefa de Parkinson y movimientos anormales del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires. Y bueno, tiene muchísimas cosas en su currículum, miembro de la Movement Disorders, ha tenido cargos importantes en la Pan American Disorders también, es reviewer de múltiples revistas. Así que bueno, mil gracias Emilia y te pedimos entonces que nos cuentes un poco de la situación de la enfermedad de Huntington en Argentina en este ratito que nos queda antes de la cena. Bueno, muchísimas gracias. Perdón. Ah, no. Claro, sí, yo tenía micrófono doble. Bueno, muchísimas gracias y ante todo agradecerle a Claudia, agradecerle a Ignacio y a todo el grupo de Enroll y de Factor H por esta oportunidad de comentar un poco la situación. Creo que es un poco pretencioso decir que voy a hablar de la situación en Argentina. Voy a comentarles un poco lo que hemos vivido a lo largo de estos años, porque Argentina es un país muy extenso, como ustedes sabrán, y yo no he participado o no me he involucrado en meterme en el interior del país, en la parte profunda del país, que eso es un desafío que tenemos por cumplir. Pero bueno, en este sentido quiero comentarles que en la actualidad me desempeño en instituciones privadas afiliadas a la Universidad de Buenos Aires, pero que toda mi formación la hice en un hospital universitario. O sea que tengo ese doble insight. Y pareciera mentira, profesor Lopera, que hoy a la mañana cuando llegué vi que usted había puesto esta misma diapositiva. Y qué casualidad, Colombia y Argentina compartimos el mismo slide. Y esto es un poco para hacer honor a todos los colegas que durante muchísimos años estuvieron trabajando en Latinoamérica por lo que es la enfermedad de Huntington. A mí me da un poco de pudor presentar ese trabajo que nosotros publicamos en el año 94 en la revista chilena de neurología, porque era simplemente una revisión de casos, una serie de casos, no teníamos estudio genético. Pero bueno, ahí arrancamos y eso me permitió estar ahí y compartir, digamos, es demasiado orgullo compartir con la lista de personajes que hay en eso. Pero claro, ¿cómo nosotros podemos darnos a conocer siendo grupos pequeños y haciendo visible la enfermedad de Huntington en la Argentina? Y entonces mi estrategia o la estrategia de mi grupo fue, nosotros necesitamos cartas credenciales para presentarnos ante la comunidad científica. No podemos hacer grandes cosas porque tenemos limitaciones y recursos limitados, pero nuestra forma de presentarnos ante el mundo y de darnos a conocer y a través de nosotros a los pacientes con Huntington es a través de publicaciones en revistas con referato. Y eso nos permitió empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Saber cuántos somos, cuántos pacientes con Huntington hay en la Argentina. No pudimos llevar adelante todo un estudio epidemiológico extenso, pero cuando iniciamos con este estudio, sabíamos o había una presunción que el número de repeticiones en el alelo no expandido podía traducirse o podía homologarse a estimar el porcentaje o la prevalencia de esa enfermedad en la población. Y así lo hicimos. Y claro, en Argentina tenemos una gran ancestría europea. Muchos dicen, los argentinos bajamos de los barcos. De hecho, yo creo que igual con la doctora Garretto, somos
primeras o segundas generaciones de argentinos. Entonces, la sorpresa no era mucha, pero lo que sí vimos es que el número de repeticiones en el alelo no expandido era muy similar, me acerco porque no anda el puntero, el de Argentina era muy similar al que se daba en los países de Europa. Y entonces eso lo traspolamos a tratar de estimar la prevalencia de enfermedad de Huntington en nuestra población, que seguramente debía ser similar a la de España o a la de Italia. Otra de las cosas que hicimos fue tratar de comparar cuáles eran los síntomas de inicio en nuestra población, y lo que vimos que si lo comparábamos con una población como la población mexicana, nosotros teníamos una incidencia de inicio sintomático con síntomas cognitivos, conductuales, del humor, mucho más prevalente que en la población mexicana. Otra de las cosas que también nos interesó es saber cuántos niños o cuántos individuos con formas juveniles de enfermedad de Huntington teníamos en esa población que estábamos recibiendo. Y vaya sorpresa, este trabajo fue hace ya unos cuantos años y nosotros identificamos que en nuestra población, esto fue en el año 2013, en nuestra población el porcentaje de formas juveniles era del 19%. Esto es terrible. ¿Cómo puede ser si todas las estadísticas a nivel mundial daban niveles más bajos? Y es porque nosotros usábamos en ese momento una estrategia que después dio motivo a volver a reasignar el término de edad de inicio de la enfermedad de Huntington. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la edad de inicio estaba determinada por el inicio motor de la enfermedad. Y nosotros empezamos a pensar en síntomas no motores. Y claro, lo que nos encontramos es que en nuestros niños lo primero que aparecían eran trastornos conductuales, alteraciones en la escolaridad. También, continuando con esto, con esta línea de tratar de presentarnos al mundo con un, carta credencial, publicaciones, es que tratamos de definir cuáles eran las características clínicas y genéticas de nuestra población, cuáles eran las características de la población juvenil y también la correlación de alelo expandido y edad de inicio. Pero también en este andar por el mundo presentando la experiencia de Huntington, tuvimos encuentros con gente que nos ayudó mucho y nos impulsó a seguir en líneas de investigación, como el doctor Bernard Landemeyer y el doctor Ferdinando Squitieri, que nos ayudaron a ser parte de una publicación de manifestaciones o características bioquímicas y manifestaciones clínicas en Huntington juvenil. Y también en este devenir del mundo nos encontramos con la doctora Elizabeth McCusker de Australia, y ella también ya había presentado algunos trabajos sobre formas de comienzo tardío de Huntington, y nosotros también vimos eso mismo en nuestra población. Nos sumamos a eso. También vimos que en nuestra población teníamos homocigosidad. En realidad, heterocigosidad bialélica más que homocigosidad, y lo presentamos. Lo que quiero decir con esto es que en la medida en que nosotros dábamos a conocer nuestras publicaciones, también podíamos contactarnos con el resto del mundo. Y la gente, los profesionales, nos ayudaban y nos impulsaban en nuestras investigaciones. Esto de la colaboración es fundamental. También quisimos saber algo, cómo estaba la cognición, y ahí empezamos tímidamente a explorar lo que era la cognición y sobre todo la cognición social. Ayer se habló sobre cognición social y nosotros vimos que en nuestra población este factor de cognición social se veía afectado tempranamente. Y uno diría, ¿y qué valor tiene? Es que nosotros podemos intervenir tempranamente y evitar el aislamiento social que pueden tener aparejado estos pacientes.
Además, los pacientes y sus familias nos permitieron tener un montón de observaciones clínicas. Lo que hoy decía el profesor Lopera, estudiar, leer, ver y actuar. Y entonces, a partir de eso, tuvimos algunas observaciones clínicas. Por ejemplo, esto del head drops, que hasta ese momento se definía como casi un signo patognomónico de la neuroacantocitosis. En este devenir, me tocó ser chair del grupo de Rare Disease en la Movement Disorder Society, y ahí conocí un montón de gente incluso Mario, gente de México, Pedro Chaná, Mayela Rodríguez de México, y un montón de gente que nos unimos para tratar de ver cuáles eran las fenocopias de enfermedad de Huntington que había en América. Y pudimos realizar esta extensa publicación que nos permitió conocer que existen casos de Huntington-like tipo 2 en América, que existen casos de neuroacantocitosis, que existen casos de MacLeod. Eso que leíamos en otras publicaciones, bueno, llevarlo a la práctica. Y también en este trabajo conjunto y en esto de unir las manos, tuvimos la posibilidad, y el doctor Daniel Martínez de México liderando este trabajo, de hacer un tremendo trabajo de diagnóstico diferencial de coreas en en este organigrama tan complejo, en el caso de las coreas en el adulto y también las coreas en las formas infantiles. También quisimos saber si podíamos identificar biomarcadores para detección temprana en nuestros pacientes. Y así nos unimos a los investigadores básicos, al grupo del doctor Golombek, para trabajar en déficit de procesamiento temporal y también en alteraciones en la tomografía por coherencia óptica en los pacientes con Huntington. Después ya nos empezamos a tratar de involucrar más en entender los mecanismos de la enfermedad, porque es conociendo los mecanismos que podemos actuar y buscar blancos terapéuticos. También hoy se habló de genes modificadores como el FAN1, el MES3, y en esa línea de investigación también tratamos de avanzar para conocer la relación entre enfermedades neurodegenerativas y cáncer, porque más allá de lo fisiopatogénico, puede existir un link en la forma de abordar el tratamiento y también en ver si algunas de las terapias que fueron útiles en oncología podrían ser aplicables a esta enfermedad. Otras publicaciones más recientes de nuestro grupo. Pero todo esto no nos alcanza aún para poder establecer la real prevalencia de enfermedad Huntington en Argentina. Y este es el desafío que tenemos a futuro. Pero algo que ha sido muy importante para nosotros es que este background nos permitió ser incluidos en Enroll. Y eso agradezco a la gente. Y también a futuro, ya muy pronto, la doctora Anélida Garreto del Hospital Ramos Mejía también va a participar de esta inclusión y de este proyecto. Y esto seguramente nos permitirá conocer más y ayudar más a nuestra población. Pero además, algo que en los últimos años ha sido fundamental es el trabajo de APAE, de la Organización de la Agrupación de Pacientes con Enfermedad de Huntington, porque ellos hicieron posible visualizar la enfermedad. Esta enfermedad que quedaba oculta, que en nuestro país prácticamente no había interés por su estudio.
y con máquinas trabajadoras como Claudia Krinsky, aquí presente, bueno, pudimos hacer visible esta patología. Y desde nuestro punto de vista lo que intentamos fue hacer un abordaje multidisciplinario. Aquí esta foto de arriba la tuve que cortar porque aparecía una torta enorme. Nosotros como típicos argentinos resolvemos todo comiendo y alrededor de una mesa, pero la idea es mostrarle que desde nuestra institución estamos haciendo abordaje fisioterapéutico, fonoaudiológico, terapia ocupacional, psicología, pero esto no es aplicable a todo el país, quiero que quede claro, pero al menos desde nuestro pequeño mundo tratamos de impulsarlo y de desarrollarlo. Pero así como sabemos que a nivel de Latinoamérica hay un montón de necesidades no cubiertas. Estas necesidades no cubiertas para los pacientes con Huntington no solo ocurren en Latinoamérica, sino que también en otras partes del globo. Y la mayoría de ellas concluyen, estos estudios, en que ninguno de los servicios médicos de salud pueden o tienen un impacto positivo de lo que brindan por el momento los servicios de salud, tienen un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes. Esto es nuestro desafío a futuro. Hace muchos años en América Latina se trató de definir cuáles eran las necesidades no satisfechas, pero todo eso quedó allí en una expresión de deseo. Hoy lo que nos proponemos es avanzar y concretar. Y desde la perspectiva de los pacientes hay muchas necesidades, pero sobre todo el retraso en el diagnóstico, la falta de acceso al especialista, parece mentira, pero faltan especialistas. Recientemente hicimos, a través de la Task Force de Genética de la Movement Disorder Society, una encuesta, y en el mundo prácticamente no hay genetic counseling. Y la mayoría de los que dan el consejo genético son los neurólogos, y muchos de ellos no están preparados para dar un consejo genético. Entonces, educación, educación y educación es necesario. Y otra de las cosas que nos piden los pacientes es cumplir ley de discapacidad. Y este punto, que es de certificación y acreditación de los laboratorios que realicen los test genéticos, parece una obviedad, pero hace ya unos cuantos años tuvimos que enfrentarnos a la situación de un paciente que estuvo 6 años con un diagnóstico que no era el correcto. Tremendo, ¿verdad? Y con todo el dolor del alma, tengo que decir que mi país no escapa a la realidad, no escapa a la realidad de Latinoamérica, y que lamentablemente ahora en Argentina casi el 44% de la población es pobre o más, y sobre todo esa pobreza se ve en la población de menor edad. Y cuando tengo que comparar que un fármaco en Argentina sale $990 y el salario mínimo que percibe la población es de $347, creo que ahí se presenta una inequidad. Y que todo esto que ustedes hacen nos va a ayudar a que los pacientes y a que las familias puedan tener acceso. Esto no es la curación, tenemos que usar nuestro ingenio para mejorar esta situación, pero realmente resulta doloroso. Argentina es muy extenso, áreas económicamente más ricas y más pobres, y justamente también hay una centralización, y esto es información que recibí de APAE, donde ellos tienen registrados 798 pacientes con enfermedad de Huntington, y fíjense que 450 habitan en Buenos Aires. Es la zona más rica del país, pero hay una gran concentración. El resto del país no tenemos datos
suficientes, o en detalle. Sabemos que hay leyes y como dijo Mario hoy a la mañana, como dijo Mario hoy a la mañana, nosotros tenemos leyes para crear una red genética, tenemos acceso a los test genéticos en servicios públicos, pero sabemos que si bien existen leyes de enfermedades poco frecuentes, a veces hay que pelear mucho por lograrlo. Y les puse a Messi porque es un ejemplo de un paciente, un individuo con una enfermedad rara, que si le damos oportunidades, el límite es infinito. Nada más, esta frase para agradecerles: la enfermedad no es mala, el camino de la felicidad no es recto, existen curvas llamadas equivocaciones, semáforos llamados amigos, luces de precaución llamadas familias, y todo se logra si tienes una llanta de repuesto, que hoy le faltaba a uno de los autos por ahí, llamada decisión, un potente motor llamado amor y abundante combustible llamado paciencia. Muchas gracias y perdón por excederme. Bueno, gracias.